conjuntos, equipamiento, normas. Habíamos hablado sobre los mandiles, el estilo de mandiles que hay. Normalmente nosotros usaremos el blanco, ¿no? Pero hay de diferentes colores, tamaños, modelos. Existen algunos mandiles que son incluso descartables, que se usan en quirófano, o otros mandiles de quirófano que en vez de usarse con cerrado por delante, se cierran por detrás para que no haya espacio a contaminación. ¿Ves? Como esto, por ejemplo. De todos los estilos. Esta es una manera de cómo no deben usarse mandil de laboratorio, siempre cerrado. Si no está cerrado, ¿cuál es la intención de usar un mandil? Guante. Hay varios tipos de guantes. Los que usamos para lavar el baño, lavar la ropa, agarrar cosas sucias, calientes, de qué estilo de trabajo diferente. Pero que nosotros usaremos siempre los de látex para laboratorio, que son más delgados y sensibles. ¿No? ¿Podríamos usar estos? Sí, pero es innecesario. Doctor, no se está moviendo la diapositiva. Seguimos en la 1. ¿Por qué no ven la 1? ¿Su internet o el mío? No lo sé. Doctor. Yo tengo el de usted, doctor. No se ve la primera. Acabo de poner la primera de vuelta. La segunda. No sé nada. No sé nada. A ver, Sáquenle la diapositiva y pues. a ver, tal vez de esta manera. Sin poner pantalla completa. Ya se ve. Ahora sí. Ahora sí. La segunda. Ok. Tercera. Se ve. Que son conceptos, ¿no? Ahí están los mandiles que les estaba mencionando, los mandiles normales, mandiles de colores, mandiles descartables, que son solo de un uso, estos no son lavables. Se usan y se eliminan. Aún así sea para ponérselo de pinta, usted ya lo usó y directamente lo eliminó. Obviamente ustedes se ven así en laboratorio. Niños jugando con los equipitos. Fíjense que en este caso no mencionamos ayer las gafas de seguridad, pero son importantes en reacciones explosivas. Una manera de no usar el mandil de laboratorio, pero los médicos sí lo hacen y ellos se ven cool, dicen. ¿Por qué nosotros no? Porque no. Los guantes gruesos, que para usar en laboratorio son incómodos, pero si son necesarios tendrán que usarse. Y se ponen a hacer cosas raras con los guantes también. Aunque sin guantes hacen lo mismo. Las gafas de seguridad, que son, repito, importantes y necesarias dependiendo del tipo de reacción que tengamos. Pero si vamos a meter agua con sal o con azúcar, no es tan necesario, pero es una manera de ponérselo, ¿no? Tenerlo cerca, hay diferentes modelos, colores. Los gorros de seguridad, que más que para protección de su peinado, es de su cabello y de lo que pueda caer encima. Ahora, estos son los descartables y estos son los que utilizan realmente los médicos en quirófano, que son absorbientes de la transpiración. Algunas enfermeras lo utilizan de colores diferentes o médicos cuando trabajan con niños para que se distraigan mientras los están atendiendo. O algunos lo usan como distintivo particular para que no se mezclen con el bollo, con la chusma de los demás compañeros. Y decir, este es mío, no lo toco. ¿No? Los barbijos, que es lo que hemos estado usando ya durante casi 2 años. Hay diferentes modelos, tenemos los descartables normales, los famosos KN95, los barbijos de tela. Pero a veces no es el barbijo lo que hace la seguridad, sino el cómo usarlo. Tenemos personas que vamos por la calle y lo están utilizando sin taparse la nariz, entonces ¿cuál es el chiste de poner su barbijo si no va a cubrir su nariz? O agarran y se lo colocan en el cuello porque les hizo calor, que están transpirando, y para que en el cuello, o se lo ponen en la mano, en el brazo.
Si van a usar barbijo, úsenlo bien. Y si no van a usarlo, no lo usen, pero no se lo pongan como si fuera un accesorio más de la vestimenta. Los pictogramas, que no lo mencionamos ayer, son aquellas marcas en los reactivos y en los laboratorios que indican qué tipo de reactivos o reacciones se van a llevar a cabo, y cada uno tiene una connotación diferente, ¿no? Explosivo, comburente, inflamable, explosivo, ceniza, rayos ultravioleta, tóxico, peligroso, etcétera. Como mencionamos también, el área de trabajo es muy importante, el orden y la limpieza. Si no está limpio, ordenado nada, hay que empezar por ahí, aunque no se los diga. Es como querer ir a cocinar con todo el utensilio sucio, a pesar de que hay algunas personas que lo harán tal vez por falta de tiempo, etcétera, pero lo normal es siempre limpiar antes y después de utilizar. Esa es una manera de no tener un área de trabajo. Y eso, por ejemplo, ¿qué está mal en esa imagen? ¿Quién me dice? Las hojas puestas dentro del mesón. No. Otra cosa que puedan ver que esté mal. Su cabello de la chica. Ok. ¿Qué más? Hay algo mucho más importante todavía. Están posando para una foto. Se supone que están trabajando, no tienen que distraerse en cosas como esa. Si bien van a poder utilizar su teléfono para ver los resultados de antes y después como manera de un historial, de ver qué es lo que están haciendo, pero no posar para una foto. No quiero ver selfies. Estoy en laboratorio, ya voy a empezar mi laboratorio, ya acabé mi práctica, cosas como esas, ya sea físico-química o cualquier otra materia. ¿No? O sea, lo importante no lo vieron, están posando para una foto. Y eso es algo que no es correcto hacer. Después aquí algunos modelos de accidentes que pueden ocurrir porque el material estaba roto y no se notaba, pero en el momento de calentar sí se notó y explotó, o echaron primero. Pregunta, ¿se echa agua sobre ácido o ácido sobre agua? Ácido sobre agua. Ácido sobre agua. Esto, por ejemplo, es un ejemplo claro, a pesar de que no lo dice, de haber echado primero agua al ácido. Es una explosión regular y estándar de ese. Así como yo me los imagino a ustedes en laboratorio. Y así como deben trabajar. Siempre leyendo normas de bioseguridad, pero sabemos que a veces pasa y a veces no pasa. Cuando trabajamos con esos reactivos tenemos que ver siempre todo el proceso, ¿no? Registrar, dice, lo observado. Si usted observó algo importante, regístrelo. Pero no se lo invente, porque su compañero lo vio, no significa que usted lo va a ver. Porque puede ser que su compañera lo vio, pero se equivocó, y usted lo que trata de recrear es la misma equivocación de su compañera. O al revés, intenta ver algo que no hay, esperando un mejor resultado en una calificación. Esto, por ejemplo, lo van a poder observar bien cuando hagan la marcha analítica este año. Reactivos de colores, y cada color identifica un reactivo específico. Y como ya habíamos mencionado, un informe de laboratorio que debe constar siempre de todo lo observado, de toda la guía. Incluso aquí hay unas partes de cómo se debería emitir un informe de laboratorio cuando no tienen una guía. Pero como ustedes van a tener una guía, directamente escribir todo lo que corresponde en esa guía, ¿no? Y si les falta hoja, le metemos hoja. Introducción, objetivos, marco teórico, materiales, reactivos, procedimientos, resultados, conclusiones. Y ya está ahí. Eso es más o menos lo que vimos ayer en cuestión a la primera práctica. Esto se los voy a enviar al Classroom más tarde
y ya lo van a tener para poder discutirlo. Mientras, ¿dónde nos quedamos ayer? No, ¿dónde nos quedamos la semana pasada? El ejercicio, doctor. El ejercicio, estábamos en gases ideales. Sí. Ah, sí, cierto. Aquí nos quedamos, ¿no? Tenían que haber llegado a convertir hasta ahí, luego introducir sus datos en su calculadora, metiendo temperatura en el eje X y la presión atmosférica en el eje Y. Y luego, obviamente, luego de eso, tendríamos que tener los valores de R. Ya tenemos los valores, doctor. Eso ya lo Sí, sí. sacamos. No, estoy hablando del formato todavía, ya sé que lo tiene. Ahí ya. Ya. ¿Cuánto tiene el valor de R? 99,8. Ya, 3 decimales. El valor de A, 0,4853. perdón, 0, 48. 5. y B, 1,66. Por 10 a la menos 3. a la menos 3. 3. Sí. Eso debería ser sus resultados entonces. $1,66 por 10 a la menos 3. ¿Alguien que tenga un resultado diferente o no haya podido sacar esos resultados? Sale igual. Ok, le sale igual. Bien, ¿a quién no le salió? Es lo que interesa ver ahorita. La tóxica. ¿Quién es la tóxica? Ahora sí, ya lo tengo en mi diapositiva. Antes lo tenía en PDF. Ya, ¿a qué queremos llegar entonces? Con estos valores de R, A y B, tenemos que manejar esta fórmula que dijimos que es la ecuación de una línea recta, que es presión es igual a presión sub 0 más beta sub P, P sub 0, T, donde T es la temperatura, eje X, P es la presión, eje Y, P sub 0 es la intersección en el plano cartesiano, y beta sub P por P sub 0 es la pendiente. Cuando usted echa esa regresión lineal, esta pendiente se calculará como B, o sea, este valor de aquí, y P sub 0 se calculará como A, que es este valor de acá. De aquí generalmente me van a preguntar ¿cuánto es el valor de beta sub P? Mirando lo que tienen en pantalla, ¿cómo podrían deducir ese resultado? ¿Cuál creen que sería el formato para deducir ese resultado? Reemplazando ¿Reemplazando dónde? los valores, por ejemplo,
en P sub 0 es igual a B, B es igual a A, ¿no? Entonces el valor de A sería como 0,485. Correcto. Lo que usted tiene que hacer es reemplazar de esta manera. Decir que P sub 0 es igual a A, por tanto, P sub 0 es directamente igual a 0.485. No tiene que hacer nada más. Tan sencillo como se lo voy a poner en rojo para que se vea. Algunos cuando utilizan la palabra reemplazar piensan que deben reemplazar en toda la ecuación y despejarla de aquí. Y ese es un pequeño error. No es necesario porque ya tienen esta relación directa. Pero con eso acabo de saber cuánto es P sub 0. Yo les acabo de decir que quiero saber cuánto es beta sub P. ¿Cuál sería ese procedimiento? Pues prácticamente lo mismo. Tenemos que decir que beta sub P por P sub 0 es igual a B. Y B es igual a 1.66 por 10 a la menos 3. Por tanto, esto es igual a eso. Y luego P sub 0 que está multiplicando pasa a dividir. Por tanto, beta sub P es igual a 1.6 por 10 a la menos 3 dividido entre P sub 0. ¿Cuánto es el valor de P sub 0? P sub 0, ya lo dijimos que estaba acá, ¿no ve? Y el resultado final recuerden 1.66 por 10 elevado a la menos 3. 1.42 por 10 a la menos 3. No, es 3,42. Sí, ¿perdón? 3,42. Sí. Perfecto. Y este lo vamos a pintar de azul. Entonces, esa es la manera de poder calcular beta sub P y calcular P sub 0. P sub 0 es mucho más directo porque no existe dos términos diferentes, ¿no? P sub 0 es A y es directo. Sin embargo, B, que es beta sub P, viene ligado a P sub 0. Y P sub 0, como está multiplicando, pasará a dividir. Entonces, lo pasamos a dividir y ya están los datos calculados. Pero no era mi pregunta esa en el ejercicio, ¿o sí? Mi ejercicio me preguntaba cuánto es la presión, calcular la presión del sistema cuando la temperatura sea 120 grados centígrados. Entonces, ¿para qué yo hice esto si no era mi pregunta? Porque serán datos necesarios. Imagínese usted, me está preguntando cuánto es la presión cuánto es esta presión cuando tenga esta temperatura. Entonces, yo debo usar la fórmula donde P es igual a P sub 0 más beta sub P, P sub 0, T. En esta fórmula, actualmente me están preguntando la presión. Yo ya conozco P sub 0, aquí está. Yo ya conozco beta sub P por P sub 0,
que aquí está. Y ya conozco la temperatura, que era 120 grados centígrados. Por tanto, reemplazo. Y voy a tener que la presión es igual a, lo vamos a poner con los mismos colores, para que sepan de dónde salió. No. Y aquí la temperatura. ¿Cuánto dijimos que era la temperatura? 120. 120. Ahora mi pregunta es, ¿debo usar esos 120 que dice aquí directamente o lo debo transformar a grado Kelvin? A grado Kelvin. Pregunto de nuevo, ¿trabajo en grado centígrado o trabajo en grado Kelvin? ¿Centígrado? Sí, como tenían dos opciones de respuesta, era uno o el otro, pero en realidad es en grado Kelvin. ¿Por qué? Preguntará usted. Porque la regresión lineal la hice en grado Kelvin. No la hice en grado centígrado, la hice en grado Kelvin. Eso es para que se dé cuenta. Entonces, si le dan datos de grado centígrado, usted lo convierte a Kelvin. Si se lo dan en Kelvin, lo utiliza directamente. Entonces, 120 grados centígrados en grados Kelvin, ¿cuántos serían? 393.15. Ok, entonces aquí voy a cambiar por 393.15. Esto lo pondremos en amarillo, no. En verde. Dándome una presión final. Oh. ¿De cuánto? A mí me salió 1.13. 1.14 sería redondeo. Ok, 1.14. Pero estamos hablando de qué presión. ¿En qué unidades está dada la presión? Atmósferas. Atmósferas. ¿Y de dónde sacamos que son atmósferas? De mirar la tabla y decir que he trabajado la presión en atmósferas. Hayamos trabajado la presión en milímetros de mercurio, tal vez fuera en milímetros de mercurio, pero no. Hemos trabajado en atmósferas y grados Kelvin. Por eso, los resultados deben trabajarse en grados Kelvin y atmósferas siempre. Y esa es la manera de hacer una regresión lineal. ¿Dónde está? Justamente para eso tengo les hice bueno, no a ustedes, ¿no? El año pasado lo había hecho, un pequeño tutorial de cómo hacer una regresión lineal paso a paso. Paso a paso. Paso 1, paso 2, paso 3, 4, como para unos niñitos de colegio, con un ejemplo específico, ¿no? Hasta llegar a la solución completa. Que también se los voy a subir al Classroom, porque esto es simplemente la regresión lineal. Previo a esto, obviamente ya nosotros, o en este caso ustedes, ya saben usar su calculadora, que será o un modelo u otro modelo diferente. Estamos...
que está en mi diapositiva. Doctor, disculpe, ¿será que puede volver al ejercicio? Claro, podemos ver el ejercicio. Este ejercicio aquí. Uy, esa hojita. Ahí abajo, disculpe, ¿por qué puso el 1,66? ¿No era 3,42 por 10 a la menos 3? Ya, fíjese lo que está entre paréntesis y es más, lo voy a poner así. Es buena su pregunta, pero se la voy a responder con simples colores. Ahí está. Lo voy a hacer un poquito más grande y lo movemos ahí. Fíjese que dice P sub 0, que está en rojo. El paréntesis dice beta sub P por P sub 0. No dice solo beta sub P. Beta sub P, si lo ve, está en azul. Y esto está en negro, y por tanto en negro es todo esto de aquí. Ya. Y T, que está en verde, obviamente aquí está la temperatura. Y el resultado, obviamente, ya lo dejé en negro, que son las presiones en atmósfera. Ya, gracias, doctor. Ok. Por eso siempre a veces los colores y las preguntas en su momento son importantes para no fallar en el examen. Y obviamente estos ejercicios ya resueltos también se los voy a enviar para que los puedan revisar una que otra vez en caso de perder la explicación. Por otro lado, quiero ver, hay 63 participantes, quitándome a mí, hay 62. Y según la lista oficial hasta hoy, que lo imprimí hoy día, ustedes son 65 estudiantes, cosa que nos faltan 3 estudiantes, y creo que tengo 3 oyentes más, o sea que nos faltan varias personas. Espero que sus compañeros no se estén dando al trabajo de decir, no, me aparezco en el examen, porque después, por cositas como esta, están fallando. Si conocen de alguien que debería estar en clase, avísenles que sí, seguimos pasando de manera virtual por el momento. ¿Alguna otra pregunta con regresión lineal que se pueda, que haya quedado pendiente? Ahí termina la ejercicio. Ya. Entonces, hasta aquí, regresión lineal es lo nuevo que vamos a ver o han visto, a pesar de que ya hemos visto Charles Boyle, Gael Dusag y Play combinada. Eso era repetir lo de química general el año pasado y en algunos casos colegio. Regresión lineal es algo relativamente nuevo, pero lo que viene a continuación no es que sea nuevo, pero va a seguir un formato un poco diferente a lo que ya conocía, que es la ecuación general de los gases ideales. PV igual a nRT. En algunos lugares, en algunas locaciones, en algunos colegios, daban una explicación que a mí nunca me gustó, pero la repito porque está estandarizado de alguna manera, donde decían que pavo es igual a no ratón. Y yo decía, pero es obvio, pavo no es un ratón. Pero era una mnemotecnia para aprenderse PV igual a nRT, donde P es la presión, siempre en atmósferas, B es volumen, siempre en litros, N es el número de moles, obviamente en moles, T es la temperatura en grado Kelvin, que nosotros le añadimos .15 aquí, y la constante R, que está dada en atmósferas, litros, mol, grado Kelvin, 0,08205, que le hemos añadido como dato adicional a él. A raíz de esta fórmula que tenemos aquí, podemos deducir 2 fórmulas nuevas, es una manera de decir, pero es la misma, acomodada de otra manera, donde sabiendo que N, que es el número de moles, es igual a masa sobre peso molecular, podemos calcular el peso molecular de un gas o de una mezcla gaseosa, despejando masa por constante R, temperatura, sobre presión y volumen, y podemos calcular el peso molecular de ese gas. Siguiendo la misma lógica, podemos despejar y calcular masa sobre volumen, que es igual a la densidad de un gas, presión por peso molecular sobre la constante de temperatura, me va a dar directamente la densidad del gas, pero me lo va a dar en qué unidades creen que me la va a dar. ¿En qué unidad trabajo la masa? Kilogramos. Gramos. En gramos. Siempre la masa la trabajamos en gramos.
¿Y el volumen en qué unidad la manejo? Litros. ¿En qué unidad? Litros. Litros, aquí estamos diciendo litros, porque es esta misma fórmula despejada. Entonces, al despejar, mi dato me dará gramos sobre litro. Nosotros estamos acostumbrados a utilizar gramos sobre ml, ¿cierto? Pero cuando usamos la fórmula de gases ideales, me va a dar siempre gramos sobre litros. Luego, eso lo vamos a ver en el camino. Esto es algo que me interesa, que ya se los dije en una primera vez al comienzo, pero siempre es interesante repetirlo varias veces. Lo que se llaman propiedades intensivas y extensivas de la materia. Dice que las propiedades intensivas no dependen de la cantidad de materia de una sustancia o cuerpo. Para nuestro estudio son el volumen y el número de moles. ¿A qué se refiere con eso que no dependen de la cantidad? ¿Alguien tiene vehículo? ¿Maneja vehículo? Ya sea auto o moto. No. Sí, doctor. Tailiana, ok. ¿Usted sabe cuánto de aire se le echa a la llanta? Yo le he hecho 35. 35 libras de presión, ¿no es cierto? Sí, acá ya. ¿Usted cree que si la llanta es más pequeña, voy a echarle menos aire? No. No, en realidad sí, porque la llanta es más pequeña, va a usar menos aire, pero lo que no va a usar es menos presión. Recordemos que la presión es proporcional. Va a usar menos aire, pero va a tener la misma presión, que es 35 libras de presión. Que si usamos una llanta de flota que es mucho más grande, utilizará más aire como masa, sí, ojo, como masa, sí, pero si hablamos de la presión, igual ejercerá 35 libras de presión. Eso se denomina propiedades intensivas, que no dependen de eso. Sin embargo, incluso ahorita les voy a explicar otra más. Con las propiedades extensivas se lo explico mejor. Dice que las extensivas son aquellas que sí dependen de la cantidad de la materia en una sustancia. Para nuestro estudio son la presión y la temperatura. ¿A qué nos querrá decir esto? ¿A qué temperatura hierve el agua? Sí. 100. Si usted se quema con una gota de agua a 100 grados centígrados, ¿les causará mucho o poco dolor? Mucho. ¿Con una gota? ¡Wow! Que son sensibles. Pero ¿qué pasa si en vez de usar una gota de agua, utilizan un vaso de agua a la misma temperatura? Mucho. ¿Y si en vez de eso utilizamos una olla? Quemadura de primer grado, de segundo. Pero fíjese que nunca cambiamos la temperatura, siempre fueron 100 grados centígrados. Entonces, a eso se denomina propiedades intensivas, que sí dependen de la cantidad de materia. Es igual que su nota. ¿Sus notas creen que son intensivas o extensivas? Extensiva. Extensiva. En realidad son relativas, porque si hace mal su ejercicio no significa que va a tener mejor o peor nota, ¿o sí? Que también depende de mi humor. Por ahí quiero ponerles malo, por ahí quiero ponerles bien. Ok, perdón, no los estoy asustando. Era una manera de decir. Todos van a sacar bien en el examen. Entonces,